cuenta, al modo como estamos viviendo, pareciera que ese futuro que alguna vez nos había prometido la ciencia y la vida moderna no se está cristalizando, más bien se está alejando y se está borrando de nuestra perspectiva, ¿no? Por eso, por ejemplo, ya este pensador Morin, algunos pronuncian Morin, francés, Edgar Morin, ya decía, pues, si seguimos viendo al planeta y al mundo como materia, cosa, recurso y el humano separado de la naturaleza, ¿no? Si seguimos haciendo eso, no tenemos más futuro. Es tiempo de volver a ver todo el mundo como ser, así dijo. No como cosa, como materia, como recurso, sino como ser. Volver a ver el mundo como ser, ¿no? En otras palabras nos están diciendo, ¿qué nos está diciendo este señor? Que retomemos lo que nuestras propias mamás de acá, nuestros propios papás, nuestros propios abuelitos y abuelitas tienen todavía. Ver el mundo como ser, un mundo lleno de seres vivos. Eso nos está diciendo. Sí, pues mira, nos hemos olvidado que nuestro maíz era nuestra mamá Sara. En un tiempo seguro hemos escuchado que nuestras madres, nuestras abuelas decían mamá, papa, ¿no? Y eso todavía está vigente en nuestros contextos. Está vigente en nuestra cultura. Porque en un momento la papa es madre, en un tiempo determinado la papa es yerna, en un tiempo determinado la papa es bebé, ¿no es cierto? En un tiempo la papa es abuela. Es así en nuestra cultura. Entonces eso está vigente en nuestras comunidades. Han creado departamentos de diseños de futuros. Han dicho, el futuro que hemos visto hace unas 20, 30 décadas atrás, jamás vamos a llegar a ese futuro. Estamos mal en el mundo. Entonces, tiempo de ¿qué? De diseñar alternativas de futuro, así han dicho, ¿no? Están pensando. Pero, ¿cuál es la base para diseñar alternativas? ¿Qué están poniendo como base, como cimiento? A ver, de dónde emerjan alternativas de futuro. Justo lo que nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuelita y abuelita saben. Justo eso. En otras palabras, mundo vivo, eso es lo que hemos estado hablando. Mundo vivo, de respeto, que todos son personas. Justo esa es la base. ¿Para qué? Para generar alternativas de futuro. ¿Ven? Entonces, este asunto no es solo un asunto, pues, de identidad. Hace algunos años se hablaba, ¿no? Hablan esas cosas porque quieren sentirse orgullosos de ser quechuas. ¿Qué voy a ganar con ser orgulloso de ser quechua? No mucho. En un segundo momento hablan esas cosas porque ellos, pues, como se han reconocido que son quechuas, quieren reivindicar al pueblo quechua, así decían, ¿no? Sí, pues, también eso nos falta. El pueblo quechua es un pueblo gigante en América. Si los quechuas nos uniéramos desde el norte de México, pasando por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta el sureste al suroeste de Colombia, cambiaría el panorama acá, en toda la región andina. Somos un pueblo bien grande, pero no podemos hacer eso, pues algo nos falta que nos movilice. ¿Ven? Y podríamos decir, pero ¿en qué momento nos han sacado eso? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? Justamente creo que el primer espacio donde hemos perdido esto ha sido en la escuela. Y con el dolor, vamos a decir, el primer actor en de sacar nuestra identidad, nuestra cultura, ha sido el maestro. Porque el maestro ha llegado a todas las comunidades del Perú. Necesitamos nosotros mismos
así como el maestro nos ha dicho, ¿no? Mirar en nuestro interior qué cosa tenemos, pues, qué cosa hemos heredado, ¿no? Y cómo eso podemos nosotros aportar a eso, lo que acá en el caso de Apurímac están tratando también de construir el currículo regional intercultural productivo, ¿no? Eso es bien interesante, es todo un reto. Si averiguáramos la historia de cada escuela de las comunidades, cómo se han construido, cuánta gestión han hecho. Por eso la escuela todavía tiene el valor que tiene la comunidad, el respeto en la comunidad. La escuela no es de los que tienen hijos, la escuela es de la comunidad. Pero haciendo una reflexión, tenemos ahora una tarea como maestros de otra vez volver a la escuela y reivindicar eso que hemos estado sacando a nuestros estudiantes. Lamentablemente, el currículum ha sido un instrumento. No es culpa de nuestros maestros. Así estaba diseñado. Pero nos ha faltado reflexionar. Estos espacios de conversar, de reflexionar, ¿cómo debe ser la educación? Por eso es que en el acuerdo regional aparecen políticas bien marcadas respecto a esta recuperación. ¿Cómo logramos que la cosmovisión andina permita en cada uno de nosotros afirmar una identidad diferente? ¿Sí? Romper esos paradigmas occidentales y volver a recuperar lo que nosotros hemos vivido. Y nuestra misión, yo creo que no es educar para ganar, sino es educar para ser mejor persona, mejor humano. Amautakuna kahuna haykaniraq ñanninta purichishkanchik warmakunata yachaykunaman chayananpaq ichapas currículum nisqallanta qatipaykuskanchik proceso didáctico, proceso pedagógico chayawan kanmanpas chiki chay yaku mamaman churapuspa chaypi yachaypas ritualizando, reciprocando. Awayninchikmanta yachaqninchikwan awayta awarisqallapas, puchkayta puchkarisqallapas, tiñiyta tiñirisqallapas. Chayna wawqanikuna kay currículo regional purichiyninchikpiqa chayta chayna qhawariykunanchik imaynakunatas yachaykunaman warmanchikkuna chayarinman musharinman kay pachamamanchikpi uywanakunanchikpaq manaña aswanta usuchinanchikpaq. Vamos a enriquecer y necesitamos ir consensuando, ir llegando a algunos compromisos del colectivo, pero también de nuestras instituciones. Y en esa lógica yo saludo al arquitecto Marco Gamarra, quien se compromete y siempre ha sido comprometido con estos espacios, y no solo con los espacios, sino con la propuesta, con la reflexión política de lo que deben ser las políticas educativas regionales. E igual nuestros compañeros del Ministerio, de la UNAMBA, y queremos que este espacio no solo se institucionalice acá en la UGEL, Abancay, sino que se generen en todas las UGELs y tengamos espacios de reflexión regional. Alguien nos contaba que prácticamente casi toda la visión y los ejes estratégicos de lo que es Arequipa ha nacido en su club de Arequipa. Y su club de Arequipa no era más que una reunión de activistas orgullosos arequipeños que han planteado y han soñado los más grandes proyectos para Arequipa. ¿Y por qué no nosotros soñar, plantear y hacer propuestas que nos ayuden a desarrollar una propuesta de una política educativa regional y local pertinente? El día de ayer el gobernador regional prácticamente nos ha dicho: la pelota está en vuestra cancha. Quiero hacer esto y ustedes dennos el insumo y díganos qué cosas debe tener nuestro currículum regional y en qué cosas debemos actualizar nuestro proyecto educativo regional.